teléfono, por favor, hermanos. Vamos a estar compartiendo durante unos cuantos domingos acerca de este libro y vamos a poder extraer algunos principios de la palabra de Dios para nuestras vidas. Hoy es un libro que yo sé que usted ha escuchado predicaciones, ha escuchado series, mensajes acerca de esto. Siempre hay algo que podemos nosotros aprender cuando estudiamos este libro. Siempre hay algo en lo cual Dios nos impresiona a través de su palabra, porque hay cosas que parece que están a la vista, pero a veces no vemos. Y cada vez que uno empieza a estudiar un libro, pues también igual surgen cosas que estaban ahí y que uno no se había fijado. La intención de poder hablar acerca de este libro es poder enseñarnos a nosotros o poder compartir con ustedes la forma como Dios trata con nuestras vidas. A menudo escuchamos creyentes diciendo, hermano, yo no sé por qué está pasando esto. A menudo escuchamos creyentes decir, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Será que algún hermano ha pecado porque le está yendo mal? Escuchamos expresiones como diciendo, las enfermedades son pecado, hermano. Los problemas, todo es producto de la maldad del ser humano. Y cuando escuchamos esto y pareciera de que ya hemos predicado, hemos hablado, hemos enseñado un poco, me pareciera que hay que volver nuevamente a retomar y hablar acerca de la misericordia de Dios en nuestras vidas y cómo esta misericordia nos acompaña siempre a nosotros. Hoy quiero compartir en el capítulo 1 solamente el primer versículo para hablar acerca de el carácter que Dios quiere forjar en nosotros por medio de la obediencia. El carácter que Dios quiere forjar en nosotros por medio de la obediencia. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Y por qué carácter? Porque con frecuencia solemos escuchar a personas decir expresiones como esta: tiene mal carácter. ¿Ha escuchado esto? O podemos también escuchar o escuchamos expresiones de personas diciendo me gusta el carácter de esta persona o de este muchacho, ¿sí? ¿Qué es el carácter? ¿Qué realmente llega a ser en lo que nosotros nos fijamos cuando hablamos acerca del carácter? No nos resulta extraño que también podamos etiquetar a otras personas diciendo que una persona tiene poco carácter, es decir, que no tiene la capacidad de poder realizar X o Y trabajo por falta de carácter. Pero ¿qué es el carácter? Y esto es lo que yo quiero que podamos ver a través del libro de Job, el capítulo número 1, el versículo número 1, porque ahí nos revela su carácter. Ahí nos revela quién es o quién era Job. Y esto nos enseña a nosotros o nos muestra de lo que el Señor mira en nosotros, lo que el Señor se agrada en nosotros. Y es ver el carácter suyo reflejado en nuestras vidas. Hoy en día tenemos problemas porque estamos tratando con jóvenes, con adolescentes cuyo carácter no es un carácter que se asemeja al carácter que Dios quiere formar. Y vemos chicos y muchachas que cuando vienen situaciones difíciles a su vida, lloran, no quieren estar, quieren irse, tratan de evitar y de ser confrontados con situaciones difíciles, con el dolor, con pruebas, con situaciones a las cuales no les gusta. ¿Por qué? Porque quieren que todo sea color de rosa, que todo esté bien y que nada malo ocurra. A veces los padres malamente decimos, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. ¿Yo he escuchado esa expresión? Y cuidado con eso, porque yo sé que como padres deseamos nosotros que nuestros hijos no pasen las situaciones que pasamos, pero no es cierto si no es a través de estas situaciones que nosotros aprendimos lo que aprendimos y estamos donde estamos. A veces vienen jóvenes y me dicen, mire, pastor, que yo ya no aguanto a mi mamá, que solo regaña. Yo le digo, ¿y será que tiene razón? Bueno, sí, a veces, pero a veces no tiene razón. Ya no aguanto. Digo, bueno, ¿y qué van a hacer? No, pues, aguantarla. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Aguantar? Y es que a veces no queremos pasar por situaciones que nos confrontan. Puede ser que una persona nos esté diciendo que no debemos ser como somos y que debemos cambiar y que debemos hacer las cosas diferentes, que debemos ser dulces de carácter, pero no nos gusta porque nos están diciendo algo que en realidad no queremos cambiar porque queremos ser como somos. Y Dios a través de su palabra nos muestra el carácter de Cristo, el carácter suyo, para que podamos nosotros ser confrontados y verlos. Y Él quiere mostrar y moldear ese carácter. Alguien definió el carácter como
el resultado de elementos bioquímicos en el cuerpo que tienen que ver con la genética, que tienen que ver con la herencia de los padres en la persona misma, con esos rasgos que solamente están en la sangre, en los genes, como decimos nosotros, pero también mezclados con las experiencias y el entorno donde nos hemos criado, y a eso algunos expertos han denominado el carácter. Tiene que ver con el temperamento y estas cosas, pero también con las cosas que hemos acumulado a lo largo de los años. Y dicen, bueno, así es como se forma el carácter. Pero ¿cuál es el carácter que realmente agrada a Dios? ¿Cuál es el carácter que Dios quiere formar en nosotros? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de quiénes somos y cómo Él quiere que nosotros seamos? Y esto es lo que vamos a ver ahorita a continuación a través del capítulo 1, el versículo 1. Vamos a leerlo y luego vamos a orar. Dice Job capítulo 1, verso 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oremos. Padre amado, gracias Señor, porque venimos delante de ti, tú nos conoces, nuestro corazón está desnudo, sabes quiénes somos, lo que pensamos. Y Padre, queremos venir primeramente pidiéndote que nos perdones nuestras iniquidades, nuestros pecados. Queremos estar delante de ti siempre, para que tú escuches nuestras oraciones, porque queremos que tú nos bendigas con tu buena palabra, que tú nos hables al corazón y que nos muestres y manifiestes a nosotros, Señor, tu voluntad para nosotros seguirte. Queremos salir diferentes a como hemos venido en esta mañana, y ayúdanos a poder entender tu palabra. Bendice a los hermanos, a los que nos visitan, a las personas que nos siguen a través de la internet, Señor. Dale de tu gracia también a través de tu palabra, para que ellos puedan también venir al conocimiento y a la fortaleza de sus vidas. En el nombre de Jesús oramos y lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, entonces cuando nosotros leemos el libro de Job, en el capítulo 1, verso 1, se nos habla acerca de 4 características de este hombre, cuatro características que nos habla de cómo él era. Dice la Biblia que él era un hombre perfecto, recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre, si nosotros podemos decir acá, una persona ejemplar. Si nosotros analizamos o vemos la historia de Job, nos vamos a dar cuenta de que era una persona con dinero, era una persona de mucha influencia en su tiempo. Era una persona que tenía riquezas acumuladas, pero más sin embargo, nosotros vamos a ver que Job, en medio de todo, era una persona que tenía una conducta que no solamente agradable delante de Dios, pero también una conducta que agradaba a los demás. Porque dice la Biblia que su corazón era justo y era recto, temeroso de Dios, pero también era un hombre apartado del mal. Y esto nos manifiesta y nos muestra acerca de quién era él en verdad, de su carácter, de su forma de ser, de su forma en cómo él mantenía una relación con Dios y mantenía una relación con los demás. Porque nadie decía nada malo de él, al contrario. Y más adelante dice, cuando se presenta el diablo y hay una escena ahí donde platica con el Señor dice: has visto a mi siervo Job, no hay ninguno como él, ¿verdad? Había una aprobación de parte de Dios por la vida de él, por su conducta, por cómo él era. Y esto, hermanos, nos hace ver a nosotros que es importante lo que somos en realidad, lo que somos desde adentro. No solamente lo que mostramos, sino lo que somos. Porque cuando todo se va, cuando las cosas se acaban, realmente queda lo que somos. Cuando nadie nos está viendo, entonces está lo que realmente somos. Cuando alguien nos ofrece algo que no es legal, entonces está realmente lo que somos. Cuando estamos en nuestro cuarto, somos lo que realmente somos. Y eso habla de nuestro carácter. Eso habla de quién somos en verdad. Nosotros queremos formar en la vida de los niños de la escuela el carácter. ¿Por qué? Porque sabemos que un día no va a estar papá ahí, no va a estar mamá. Un día ellos van a salir fuera de su casa y van a ir probablemente a otro país, y ahí ellos van a ser realmente lo que son, porque hay que trabajar en la vida y el carácter de los niños y de los jóvenes. Sabemos que nuestros hijos también un día van a enfrentar la vida solos, sin papá, sin mamá. Y es nuestro deseo y es nuestra oración de que realmente esté ahí el carácter del Señor, que ellos puedan tomar las decisiones necesarias. Pero tenemos que forjarlo desde ahorita. Es triste escuchar padres y madres que no quieren que sus hijos sufran
Les andan evitando el sufrimiento a como dé lugar. Y dicen, ay, no voy a sacar al niño porque se me puede golpear. No, que no ande en bicicleta porque se me va a raspar. No, patine es peor porque se me va a caer. No, es que no, mejor es que en la casa. No, hermano, no, por favor. Si nosotros jugábamos tierra en la calle, si nosotros no teníamos ni plastilina, sino que hacíamos muñecos de lodo. Los carritos de nosotros eran palos con chapas. Los columpios eran los árboles. ¿Sí? Con suerte y caíamos bien parados. Lo más es un esguince en el tobillo, pero de ahí no pasaba. Y aquí estamos. Ay, no, pastor, pero es que yo no lo voy a exponer solo porque usted dice. No, está bien, hermano. Pero no podemos evitar, ni tampoco querer evitarles que nuestros hijos aprendan. Porque parte del conocimiento, parte de lo que somos, dicen los expertos también de igual manera, está formado por las experiencias buenas y las experiencias malas. Y si solamente queremos experiencias buenas, nos vamos a acostumbrar ¿a qué? A solo lo bueno, a que las cosas estén bien. Y cuando las cosas están mal, salimos corriendo. No queremos. Hermanos, es natural que no querramos nosotros enfrentarnos a situaciones que nos confrontan, que no queremos que la gente nos diga las cosas a nosotros. Está bien, es normal, pero no significa que vamos a huir de eso. Ah, no, yo no me junto con él porque es que siempre me anda hablando de Dios. Es que no me junto con aquella porque, ay, sí, solo aleluya, aleluya. No quiero. ¿Por qué? Porque te confronta espiritualmente. Porque sabes que no estás bien y eso te hiere. Te hiere porque no quieres corregir, no quieres acercarte al Señor. Por eso es que huyes. Y huyes de todo lo que sea espiritual. Pero esto nos forma, hermanos. En la vida esto nos forma. Vemos aquí un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, antes de poder ver este carácter, esta forma de ser de este hombre, tenemos que ver también de qué trata este libro y de qué nos habla el libro. 3 cosas quiero mencionar. En primer lugar, vamos a hablar, porque este libro fue escrito específicamente a judíos. Algunos asumen que fue Moisés el que lo escribió, y que es parte del Antiguo Testamento del Pentateuco, y fue escrito específicamente a los judíos, que era lo que Dios quería enseñarles a ellos a través de esta historia que nosotros vemos acá en el libro de Job. En primer lugar, esta historia muestra que la vida la vida, así como la vida de Job, está en sus manos y él puede moverla a su voluntad y a lo que él desee. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando nosotros analizamos el libro nos damos cuenta de que fue Dios el que permitió cada una de las cosas que le acontecieron. Y esto es lo primero que los judíos debían entender, que la vida de ellos estaba en sus manos, en las manos de Dios. La vida de ellos dependía de Dios, que era Dios el que tenía el poder para darla y para quitarla. Y ellos tenían que someterse de manera voluntaria, de forma en la cual Él pudiera hacer con ellos. Eso es lo que tenían que entender. Tenían que comprender de que Dios tenía el poder y que Él hacía lo que Él bien le parecía. Cuando nosotros escuchamos esto y lo tratamos de acomodar a nuestra mente, y tratar de decir, o sea, que yo me tengo que aguantar lo que Dios quiera, suena hasta chocante, yo sé. Y para aquellos que no conocen de Dios, todavía suena peor, porque dice, ¿qué Dios va a querer hacer con mi vida algo malo? Y si Dios quiere hacer con mi vida algo malo, pues entonces mejor ni me acerco a Dios. No necesariamente eso significa. Pero cuando nosotros analizamos el libro, vemos que Job no hizo lo malo, no pecó, mas sin embargo Dios permitió cosas a su vida que a los ojos de los demás parecía de que él había hecho algo malo, como lo vamos a ver. Pero más sin embargo, el libro nos muestra esto. Y cuando nosotros escuchamos comentarios negativos en contra de Dios sobre esto, de que no debíamos nosotros someternos o no debemos someternos a Dios porque Dios va a hacer de nosotros entonces cosas malas, nos dice el libro de Salmo, capítulo 2, no lo tienen que buscar, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se van a levantar los reyes y van a decir, rompamos las ligaduras, separémonos de Dios, echemos de nosotros sus cuerdas. Y la Biblia dice, el que mora en los cielos se reirá de ellos. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres hoy en día que no conocen de Dios no quieren someterse a Él. Usted les habla de Dios, ellos no quieren someterse a Dios, no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque saben de que si someten a Dios van a tener que someterse a su voluntad y a obedecer lo que Dios quiere, pero nadie quiere someterse a Dios. Y nos critican porque nosotros venimos a la iglesia y porque nosotros decimos, mire, que sea la voluntad de Dios y que lo que Dios quiera. ¿Cómo la voluntad de Dios? ¿Cómo que lo que Dios quiera? No, hombre, levántese y haga las cosas como a usted bien le parece.
y no quiere someterse a Dios para nada. Y esta historia nos muestra que Dios puede y tiene en sus manos el corazón del rey, dice el libro de Salmos, y lo mueve a donde Él quiere. Dios tiene el control. Dios tiene el control de las naciones. Dios tiene el control de los reinos. Dios tiene el control de todo, hermano. Tiene el control de mi vida, tiene el control de su vida. Y Él va a hacer lo que Él quiere. Él la va a quitar cuando Él quiere quitarla. Él va a moverla cuando Él quiere moverla. Y yo no puedo decir, como el vaso no le puede decir al alfarero, ¿qué haces? Y esto es lo que nos dice este libro. Que todo está en manos del Señor. Y Dios va a hacer lo que Él quiere porque Él va a cumplir su voluntad. La segunda cosa que nos habla este libro es que debemos considerar que también de igual manera los judíos debían de entender que había mala doctrina o falsa enseñanza y que ellos debían de entender y saber en dónde ellos estaban ubicados. ¿Por qué? Porque nosotros vemos acá en el libro que Job estaba bien claro de quién era Dios. Pero cuando vienen sus amigos, entonces empiezan a hablar y a poner un argumento que no era un argumento sólido. Mas sin embargo, sus explicaciones eran muy buenas. Job tenía un argumento muy sólido acerca de Dios. Mas sin embargo, en su momento se desespera y empieza a justificarse y a hacer ver que lo que le estaba pasando de alguna manera no era justo porque él se había portado bien toda su vida. Mas sin embargo, él sabía que Dios era un Dios misericordioso. Pero cuando vienen sus amigos, le dice: Job, tú estás así porque pecaste. Tú estás así porque algo hiciste. Si tú confiesas tus pecados, verás cómo Dios lo va a hacer. Y vemos acá, a través del libro y a través de esta parte de la historia de Job, el saber de que, si bien es cierto, la prueba puede venir de Dios, pero el diablo puede echar esto encima de nosotros. Me explico. La Biblia dice que de la mano de Dios vino todo esto que le dio. Pero a través de estos amigos y de su esposa, que echaron en cara a Job lo que estaba pasando y que hicieron o tentaron a Job a pecar con su mente contra Dios, era únicamente por la forma diferente de ver las pruebas en ese momento que Job estaba pasando. Y esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando vamos a dar un consejo a un hermano o una hermana en una situación difícil, una situación, un problema que está pasando, tenemos nosotros que tener un buen fundamento y una explicación de acuerdo a ese fundamento. No podemos nosotros explicarle a nuestra forma de ver, a nuestra forma de pensar, algo que probablemente va a ser un mal consejo, como estos hombres. Estos hombres aguijonearon a Job. No solamente no era suficiente únicamente que estaba pasando lo que estaba pasando, pero cuando le hablaron a Job acerca de lo que Dios era y lo que Dios quería, más bien lo estaban como tirando ya más a la perdición de lo que estaban. Estaban haciendo leña del árbol caído. Y esto nos muestra este libro. Y esto, que lo vamos a ver más adelante, nos hace ver también a nosotros de la misma manera. Debemos tener un fundamento correcto. Y el fundamento viene cuando nosotros conocemos, estudiamos, sabemos la palabra del Señor. Y con la palabra del Señor podemos nosotros aconsejar y hablar y decirle a las personas realmente lo que Dios espera. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué era realmente todo este asunto? ¿Dónde era el enfoque principal? Era realmente que Job era un hombre aguantador. Ahorita estamos viendo su carácter. Pero ¿qué es el enfoque principal de este libro? Nos lo dice el libro de Santiago, capítulo 5 y el versículo 11. Búsquelo, por favor. Santiago, capítulo 5 y el versículo número 11. Yo sé que lo ha leído, pero quiero que lo recordemos. Santiago 5:11. Aquí el apóstol Santiago está hablando acerca, todo el libro, desde el inicio, ¿verdad? Está hablando acerca de las pruebas. Y cuando llega al capítulo 5, el versículo 11, el apóstol Santiago vierte las siguientes palabras. ¿Lo tienen? Amén. Dice: aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, dice Santiago. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto, ¿qué cosa? El fin del Señor, que el Señor es que Job tiene aguante. Que Job era un hombre fuerte en la palabra, era poderoso. No, que el Señor es misericordioso y compasivo. Qué precioso es. Porque cuando nosotros vemos esta historia, Santiago se adelanta y nos dice la razón por la cual
los judíos se les dio este libro, es para que ellos pudieran ver la misericordia, la compasión de Dios que era y que es en gran manera grande. Hermanos, en esta mañana yo quiero que piensen por un momento cuán compasivo y cuán misericordioso ha sido Dios en nuestras vidas. Nosotros pudimos haber muerto en el quirófano, o con la partera, o en la casa, pero estamos acá. Nosotros pudimos haber estado en otra situación donde era contraria a lo que nosotros queríamos, pero Dios nos tiene acá. Y a pesar de los pesares, hay esperanza, hay fe, hay amor de parte de Dios. Y si bien es cierto, Job no miraba el final de la historia, pero Santiago nos lo muestra y nos dice que el enfoque que esta historia tiene es la misericordia y la compasión de Dios en la vida de los judíos y del pueblo judío, y en la vida de este hombre, como también nosotros podemos ver que el enfoque estaba en el Señor, está en el Señor, está en su misericordia, está en su paciencia. Y esto es lo que nos enseña a nosotros el libro, que había mala doctrina por la forma errónea de los amigos hablarle y de la esposa hablarle a Job, aunque Job tenía un buen argumento, mas sin embargo van a venir personas que nos van a hablar y nos van a tentar acerca de lo que nosotros podamos estar pasando y decirnos o poner en nuestro pensamiento cosas que son contrarios a esperar, a la fe y al guardar con paciencia lo que Dios va a hacer. Y esto fue lo que él enfrentó. Y por último, lo que también esto nos enseña, no solamente que debemos tener un buen fundamento, sino que también debemos considerar que al final el Señor es compasivo y misericordioso en todo. Ahora veamos su carácter, hermanos, veamos el carácter. La Biblia dice, volviendo a Job capítulo 1, versículo 1, la forma de cómo Job era. Dice, y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Job existió antes que la ley. Dios quería enseñar a los judíos a través de este libro que este era un hombre que, aunque no tenía una ley, que es la ley de Moisés, recuerda que Dios le dio a Moisés, a través de la ley de Dios que Dios le dio a Moisés en las tablas y que le dio a todo el pueblo de Israel, mas sin embargo Job no vio esa ley. ¿Quién le enseñó a Job a andar de manera recta y justa y temerosa y apartada delante de Dios? Había algo en su vida que había una dirección, algo sobrenatural, que hacía que Job viviese de manera tan recta, tan justa, a tal punto que él no solamente hacía sacrificio por él, pero hacía sacrificio por sus hijos, por si estos habían pecado. ¿Quién le enseñó a él a hacer esto? ¿Quién le dijo que debía hacerlo? Como cuando vemos nosotros a Melquisedec, el sacerdote de Salem. ¿De dónde salió esa estirpe? ¿Quién enseñó que había que pagar los diezmos? La Biblia no nos muestra, no nos enseña. Pero cuando vemos nosotros acá en el libro de Job, nos damos cuenta de que Dios puso esa ley en el corazón del ser humano, del hombre. Esa conducta, eso es lo que los psicólogos y la ciencia llaman conciencia. Y que las personas saben acerca de lo que es correcto y lo que no es correcto. Dios se lo dio al ser humano, al hombre. En el libro de Romanos no lo busquen, en el capítulo 1, la Biblia dice que todo lo que existe, la deidad, el poder, lo invisible de Dios, les fue dado claramente a los hombres a través de la creación. De manera que el Señor se manifestó al ser humano a través de lo que existe, de forma que no tienen excusa. Por ahí me preguntaba un niño, ¿y los mayas que nunca conocieron a Dios, dónde se fueron? ¿Al cielo o al infierno? ¿Quién les enseñó a hacer sacrificios de animales? ¿Quién les enseñó a hacer sacrificios humanos? ¿Alguien les enseñó? La ley de Dios en el corazón del ser humano ha sido dada a través de todo lo que hay, a través de todo lo que existe, de manera que Dios ha puesto conciencia, ha puesto conocimiento en la vida del hombre acerca de la bondad y acerca de la maldad. Y aquí vemos a un hombre que anduvo recto, anduvo delante de Dios temeroso, apartado del mal. Y esto ha de haber sido un golpe para los judíos, porque Job
era de la tierra de Uz. Cuando nosotros vemos la historia y la geografía, nos damos cuenta de que Job era descendiente de Saúl, de los edomitas. No era un judío de la raza, no era puro de su raza. Era un hombre apartado de su genealogía, era apartado de la estirpe judía, y era un hombre que, más sin embargo, aún no siendo judío, se comportaba mejor que ellos, que tenían la ley. Y cuando ellos leían la ley de Moisés y miraban a un Job que vivió sin ley, Dios les mostraba y les decía y les enseñaba que no era el que tiene la ley, sino que el que cumple la ley. No se trata de aquel que se considera religioso y que tiene el conocimiento y que sabe la Biblia y que entiende, sino aquel que realmente la pone por obra. Santiago dice, porque no son los oidores, sino los hacedores. Y esto nos habla de su carácter. Un hombre temeroso, justo y recto, apartado del mal, cumpliendo una ley que no conocía, pero que era ley en su corazón. Viviendo de una manera apartada, en medio de la maldad, nos hace ver que no es imposible hacerlo. Porque hay quienes dicen, mire hermano, si es que yo vivo un trabajo, que viera qué problema, porque que ahí hay de todo, mira, hay vicio, hay esto, lo otro, y cómo hermano, cómo digo que no, mire, si es que uno lo envuelve aunque no quiera. Un hombre justo y recto, apartado de maldad, viviendo en un mundo pagano, viviendo por los impíos, si era posible vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque él se apartó del mal. Dice completamente apartado del mal. Cuando vemos esto, hay un discurso en el libro de Romanos que quiero traer rápidamente, Romanos capítulo 2, el versículo 14, Dios hablando a los judíos y hablando acerca de qué era realmente lo que para él importaba, qué era lo que realmente Dios buscaba en la vida del ser humano. Y habla aquí, hay un antagonismo, Romanos capítulo 2, haciendo ver a los judíos acerca de su ley. Y en el versículo número 14, leamos desde el versículo 12, en Romanos 2:14, dice, porque todos los que sin ley han pecado, ¿lo tiene? Amén. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nadie tiene excusa. No, pero es que sabe que yo me perdí porque, mire, si no hubiera sido por yo anduviera bien. Es que este es el que me induce a lo malo. Sí, ¿verdad? Hoy en día se discute por qué el hombre es malo. ¿El hombre es malo porque hace lo malo o hace lo malo porque es malo? Momento. ¿El hombre se pervierte por el medio en el que se desenvuelve? ¿O es porque el hombre es malo? Entonces por eso tenemos la sociedad que tenemos. Y hay mucha discusión en esto. Porque alguien puede decir, no, pero es que, como algunos, no, es que mi hijo es bueno. Lo que pasa es que sus amigos. Y los otros también dicen lo mismo. No, es que es el hijo. Pero el mío no, o sea, es el medio lo que pervierte. Y aquí el apóstol Pablo, hablando a los romanos, diciendo, miren, no son los que conocen, no son los que tienen la ley, sino los que hacen la ley, los que cumplen la ley. Job era un hombre justo y recto, aún sin ley, era un hombre apartado del mal y era un hombre guiado y que era justo delante de Dios. Esto nos enseña, hermanos, que es posible encontrarnos en medio de una sociedad como la que estamos y mantener un carácter santo y puro delante de Dios. Cuando habla de que él era un hombre justo, un hombre perfecto, habla acerca de su corazón.
habla de que su corazón era un corazón que no estaba dividido. Es decir, no era un hombre que por dentro era una cosa y por fuera era otra cosa. No, era un hombre que tenía un solo corazón, era transparente en lo que era. La palabra recto significa de que era una persona equilibrada, equitativa, era justa, de manera de que no era inclinado hacia un lugar y no era inclinado hacia otro lugar. Y de la misma manera trataba a las personas. Era un hombre que en lo recto, en lo justo, perdón, en lo perfecto, era un hombre que tenía una relación con Dios continua, y en lo recto, lo justo, era un hombre que se llevaba bien con los demás. Y la razón, porque era temeroso de Dios y se apartaba del mal. ¿Cuánto podemos nosotros ver mejoría en la sociedad hoy en día si todos podemos caminar delante de Dios con integridad, con un carácter que no importa que no me están viendo, no importa que no están mis hijos de frente, no importa que no estoy en mi casa, pero sí que Dios está viendo? La Biblia dice que era un hombre temeroso. Alguien definió el temor a Dios como andar con la conciencia de que Dios me está viendo. A veces enseñamos a los niños, ¿verdad? En la escuela dominical le decimos, mire, hay que cantar que Dios nos está viendo y que debemos nosotros, cuidadito mis manos al tocar, dice, ¿verdad? El corito, ¿verdad? Cuidado mis pies al andar, porque hay un Dios en el cielo que viéndonos está, ¿verdad? Y se lo enseñamos y lo talareamos y todo. Pero ¿tenemos realmente nosotros los adultos conciencia de que Dios nos está viendo? ¿Cómo actuamos delante de los demás? ¿Hacemos las cosas que podemos hacer cuando no estamos delante de otro? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos están viendo. Yo no voy a hacer cosas, mientras usted me esté viendo, no voy a hacer cosas diferentes a las que hago normalmente cuando alguien está viendo. ¿Se imagina? Dios está viendo. Y me decía cuando estaba hablando a la escuela dominical un niño, hermano pastor, ¿sí? Y cuando yo voy al baño, Dios me mira. Dios está en todo. Yo le digo, no se trata de eso. Se trata que donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, tenemos que andar con la conciencia de que Dios está viendo. Eso es vivir en el temor del Señor. Si nosotros vivimos en este temor de Dios siempre, hermano, la integridad va a ser el carácter que mostremos el día a día. No importa dónde estamos, no importa cuando todos se han ido a dormir y estamos en la televisión, no importa. Dios está ahí. Y este carácter que muestra este hombre, que nos enseña a nosotros que se puede, aun cuando no se esté en un ambiente donde quisiéramos, es producto de ¿qué? De que Dios está en control y que Dios es el que dirige y el que puede hacer en cada uno de nosotros y forjar este carácter a su imagen por medio de la obediencia. La razón por la cual a veces sucumbimos ante las situaciones es porque no queremos obedecer. Dios nos pone en una situación en la cual Él nos dice, yo quiero que hagas esto y obedezca, pero nosotros no queremos obedecer, por tanto nos corremos y nos resistimos al proceso de Dios en nosotros. Pero Dios solamente quiere que nosotros obedezcamos. A veces las cosas se ponen calientes, hermano. A veces queremos salir corriendo. No queremos estar ahí, pero esa es la situación en la cual Dios quiere que manifestemos ese carácter, que nos quedemos ahí, que estemos dispuestos a soportar aún a pesar de que pensemos que ya no vamos a aguantar. ¿Por qué? Porque Dios quiere forjarnos y Él quiere que obedezcamos. A veces con nuestros hijos somos un poco drásticos, y si nuestro hijo, pues por X o Y razón, está pasando una situación y llora o pasa o se lamenta y todo, nosotros ahí estamos, ¿verdad? No pasó nada, sigue adelante. O nuestra hija, ¿no? Queremos que aguante, no, aguante. O le estamos curando una herida, no sé si ha fijado, o estamos haciendo algo, no, queremos que ellos soporten. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no van a morir, ¿cierto o no es cierto? Está llorando el niño, déjalo que llore, no llora sangre, déjalo, aguante. Ah, bien, muy bien. Y no, que se haga valiente, decimos. Queremos que aguante porque de esa manera pensamos se va a hacer valiente. Ajá, y cuando estamos nosotros en una situación así,
No, ya me quiero ir, es que me voy de la iglesia porque nadie me saludó hoy domingo, nadie me dijo nada, nadie se acordó de mí. No, me voy porque ahí no me dieron la mano. Y son cositas que nos tiran. Pero realmente Dios quiere forjar en nosotros carácter. Y esto viene a través de las situaciones difíciles que a veces nosotros no queremos enfrentar. Pero aguantemos, hermanitos, aguantemos. Esperemos y sepamos de que el final de todo, y lo vamos a ver a través del libro y algunos mensajes de esto. ¿No han escuchado ustedes acerca de la paciencia de Job? Cómo el Señor es bueno, misericordioso y justo. Y Dios es misericordioso y justo conmigo. Es misericordioso y justo con usted. De manera que pase lo que pase, Dios va a mostrar su misericordia y su justicia a nosotros, a todos los que estamos acá. Pero debemos mantenernos a pesar de los pesares. Manténgase en pie, manténgase en comunión con el Señor, manténgase en la obediencia al Señor, sea lo que sea. Eso va a formar carácter en usted, eso lo va a levantar y lo va a hacer más fuerte. Ahorita vino una prueba y se mantuvo de pie, pero luego va a venir otra más grande y usted va a estar de pie. Luego viene otra mayor y usted va a estar de pie. ¿Por qué? Porque usted estuvo ahí en obediencia al Señor, aguantando, sabiendo de que Dios es justo. Cuando estas cosas vienen y yo digo, no, Señor, yo no voy a aguantar. No. El Señor es misericordioso y es justo. No nos va a dar más allá de lo que nosotros no podamos soportar. Así que me aguantaré, estaré sobre mi guarda, como dijo el profeta, y esperaré lo que Dios ha de hacer tocante a mi queja. Y el Señor responderá. Mis hermanos, es fácil decirlo desde aquí. Yo sé que no es fácil donde usted está. Pero el mismo Dios mío es el mismo Dios suyo. Y Él es misericordioso y es justo para con usted. Tenga fe en Él, créale a Él, porque así es. Si usted no conoce de Cristo, si usted no es salvo en Cristo, usted necesita conocerlo para poder experimentar esa misericordia y ese amor que le da a través de la salvación de Él. Pero si usted es creyente en Cristo, usted ya días está en Cristo, cada día el Señor le va a mostrar que Él es misericordioso y justo en medio de cualquier cosa. Solo manténgase en pie y en obediencia. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos el consuelo, la alegría, el gozo y la satisfacción, Padre, de que solo ella nos puede dar. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por esta iglesia. Gracias porque en ella, Dios, tú has puesto tu buen nombre. Y queremos que Jesucristo sea exaltado siempre acá. Yo te pido, Padre, que mires a cada uno de nosotros, a mis hermanos, a los que están aquí. Tú conoces la situación en la cual están pasando. Yo te pido que tengas misericordia como lo has tenido hasta ahora. Que traigas y levantes corazones que se han rendido y están sin fuerza. Que puedas levantar y poder afirmar las rodillas a aquellos que están a punto de caer. Y que pueda tu buen nombre resplandecer en la vida de todos. Para que podamos, Señor, mirar a ti, que eres un Dios justo, misericordioso y bueno y clemente, que te complaces en la justicia. Pero, Padre, si bien es cierto, quieres formar en nosotros tu carácter, el carácter de tu Hijo Jesús, y queremos hacerlo, que a pesar de todas sus vicisitudes, dice tu palabra, a pesar de tal contradicción de pecadores, mantuvo su vista, sufrió lo oprobio, menospreció lo oprobio también, y se fue a la cruz. En el nombre de Jesús damos gracias por esta mañana y por lo que nos has enseñado. Llévanos conmigo a nuestras casas. Danos esa tranquilidad y esa paz de que tu palabra nos da, de poder estar pensando en tu promesa siempre. En Jesucristo oramos y lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan un buen provecho. Denle la mano a su hermano ahí a la par, el que está atrás, y el hermano, que Dios te bendiga. Sigue adelante en el Señor, que Dios te dé la fuerza para caminar siempre. Que Dios les guarde. Buen provecho.